Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Nao y bienvenidos a este canal. El día de hoy me acompaña Juliana Vergel, ella es psiquiatra con énfasis en salud mental perinatal. Hoy vamos a hablar de depresión postparto, así que si quieres saber un poco más de este tema, quédate aquí. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablarnos de ese tema que es tan común, pero tan poco hablado. Carla, muchísimas gracias a ti pues también por permitirme este espacio acá para que hablemos de depresión postparto, que como lo acabaste de decir es un tema que en realidad es bastante frecuente, mucho más de lo que pensamos, pero también tenemos la tendencia a minimizarlo o a estigmatizarlo, ¿cierto? Por la sintomatología que presenta. Para que nos quede muy claro a todos, a todas las personas que nos están viendo, cuéntanos un poco qué es depresión postparto. Bueno, lo primero que debo decirte es que la depresión postparto es una enfermedad, no es que la mamá se esté haciendo o tenga pereza o no le dio la capacidad para ser buena mamá, ¿cierto? Que muchas veces esos son los comentarios que escuchamos de parte de familiares o acompañantes o inclusive de las mismas mujeres que padecen esto. Y es una enfermedad del estado de ánimo, donde nos da tristeza, llanto, sensación de angustia, muchas veces como algo de hiperactividad o al contrario inhibición motora, es decir, me quedo mucho más quietica de lo que normalmente debería o más aperezada, ¿cierto? Alteraciones en el sueño, puede ser que me dé mucho sueño o me dé poco sueño, lo mismo con el apetito, y empiezan a haber pensamientos sobre los cuidados del bebé, como que no voy a ser capaz de cuidar a mi hijo, yo no nací para ser madre, esto me quedó grande, etcétera. Entonces, y también en algunas oportunidades, hasta en el 40% de las mujeres pueden presentarse ideas obsesivas de daños del bebé. Es decir, como que yo no voy a ser capaz de bañar a mi hijo porque qué tal que yo le haga daño, se me va a caer, lo voy a ahogar si le doy leche materna o lo voy a ahogar con el tetero. Y son ideas que están constantemente y reiterativamente en la mente, válida la redundancia, de nuestras mamás y las produce mucha angustia. Claro, es que uno de pronto tenía como en su mente la expectativa de como, ay, esta ilusión, ¿cierto? Ay, mi hijo nos va a hacer más felices y de pronto cuando nace nos vemos en otra situación y como que no entendemos ese choque, ¿cierto? Y quizás yo creo que por eso es ese temor también de hablar, ¿cierto? De que nos van a estigmatizar, de que nos van a juzgar o como es que no debería ser así, por eso soy una mala mamá. Exactamente. Cuéntanos un poquito, ¿qué causas nos puede dar una depresión postparto? Mira, esa es una pregunta súper frecuente que hacen los pacientes y en realidad te cuento que no hay una causa única. Aquí es una suma de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el tener una vulnerabilidad genética. ¿Qué quiere decir eso? El que en mi familia haya habido antecedentes de depresión postparto o inclusive de depresión en cualquier momento de la edad reproductiva de la mujer, o el que yo haya tenido un antecedente de depresión postparto en un embarazo anterior o en un parto anterior. También hay unos factores como en relación con las hormonas, una vulnerabilidad hormonal, que eso todavía no está muy bien explicado, pero se dice que en el posparto hay una caída de los estrógenos y la progesterona y eso produce cierta alteración de sustancias a nivel del cerebro como la serotonina, que está muy relacionada con la etiología pues, de la depresión, ¿sí? Y también existen los factores psicosociales, lo que hablamos ahora. Entonces el hecho de que han mostrado algunos estudios que mujeres que están solas, que no tienen una buena red de apoyo, que inclusive tienen una condición socioeconómica más baja, y en algunos estudios la escolaridad también se ha asociado con esto, el nivel de escolaridad más bajo, pueden ser factores predisponentes para la aparición de la depresión postparto. Yo te quiero explicar una cosita que me parece muy importante que sepas y que sepan ustedes, y es que la depresión postparto se produce más o menos después de la tercera o cuarta semana de haber tenido el bebé, del postparto. No se produce inmediatamente. Pueden existir algunos síntomas depresivos más o menos en el 25% de las mujeres en el tercer trimestre de embarazo, pero se habla de depresión postparto cuando ya es después de la tercera o cuarta semana. ¿Por qué? Porque en los primeros días postparto, por ahí en el segundo, tercer día postparto, puede existir
unos síntomas que nos podrían hacer pensar en depresión postparto, una tristeza, como una sensación de no voy a ser capaz, como algunas alteraciones también del sueño, que uno diría, estamos ante una depresión postparto, pero en realidad eso es una entidad que se conoce como baby blues o maternity blues, ¿sí? Es autolimitado. ¿Qué quiero decir con esto? Los síntomas se presentan, pero más o menos duran 2 semanas y se quitan solitos, ¿de acuerdo? Y se pueden presentar inclusive hasta en el 60 o 70% de las mamás, o sea, casi todas las mamás pueden presentar esos síntomas sin que sean una depresión postparto. Y la depresión postparto, entonces hablamos de depresión postparto cuando estos síntomas se presentan después de la 3ª o 4ª semana y que inclusive duran todo el primer año, ¿sí? En cualquier momento del primer año de vida de nuestro hijo de forma extrauterina, en cualquier momento se puede presentar estos síntomas y ser considerado como una depresión postparto, aunque la mayoría de mamás tienden a desarrollarla en los 3 primeros meses del postparto. Bueno, y cuéntanos un poco, a ver, la mamá está enferma, pero aún así de pronto si nos está escuchando y dice, bueno, estas cosas yo como que por acá las he pensado, ¿cierto? Y quizás estoy viviendo esto. ¿Qué podría hacer la mamá en este caso? Bueno, lo más importante es buscar ayuda profesional, ayuda pues de expertos sensibilizados en el tema y que tengan conocimiento en toda la parte perinatal, sean psicólogos, psiquiatras, personas formadas en esto, porque esto requiere un tratamiento, ¿sí? Como toda enfermedad, así les explico yo a los pacientes, si usted se enferma de la presión arterial o de diabetes, pues del azúcar en la sangre, usted necesita tratamiento para lograr la mejoría de esto. Entonces, esto necesita un tratamiento en algunas oportunidades con medicamentos, con fortalecimiento de algunas estrategias de afrontamiento, con evaluación de algunos factores psicosociales, como cómo es la relación en la familia, con el esposo, si existe la pareja, qué red de apoyo tiene esta mamá, ¿cierto? Porque todas esas cosas son las que van a contribuir para que nuestras mamás mejoren de esta patología. ¿Qué es importante de pronto no hacer? Lo más importante es no juzgar y el acompañamiento es fundamental. Entonces, el dejar sola a la mamá, el pensar que no fue lo suficientemente capaz pues para ser mamá y le quedó grande el papel y pegarnos desde ese juicio, los familiares y todo, es lo peor que podríamos hacer con ellas, porque le quitaríamos como ese respaldo y ese apoyo que requiere nuestra mamá pues para la mejoría de su cuadro, ¿cierto? Entonces pienso que el aislarla y el no hacerla sentir apoyada en este caso sería lo peor que se podría hacer con ellas. Y en caso tal de que de pronto la mamá no es la que nos está viendo, quizás de pronto es un familiar que está diciendo, ve, esta persona tiene este problema. ¿Cómo podría ser como el acercamiento para que pronto la mamá no se haya sentir estigmatizada o juzgada, ¿cierto? O sea, ¿cómo podría yo abordarla para que ella pudiera pedir ayuda? Pues básicamente podríamos utilizar esta herramienta, ¿cierto? Decir, mira, ¿sabes qué? Yo vi un programa, una entrevista donde y siento que los síntomas que tú tienes, esa tristeza que tú tienes como que no es normal, ¿cierto? No está como entre lo esperado en la maternidad. Y creo que deberías buscar ayuda, ¿cierto? Creería yo que esta puede ser una excelente herramienta para que los familiares se apoyen en ellas para convencer de una u otra forma a las mujeres, a las mamás de buscar ayuda. Entonces cuéntanos un poquito, en caso tal de que la mujer identifique, listo, yo necesito consultar, ¿a dónde puedo ir? Pues mira, idealmente sería una valoración por psiquiatría, por psicología e inclusive pues por terapia de familia, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Consultar en la EPS con el médico general, y el médico general está en las condiciones y las capacidades de identificar que hay un cuadro de depresión e iniciar un proceso de remisión, por ejemplo, al especialista si fuera en dado caso por la EPS, o ya obviamente pues particular, buscar directamente ayuda con estas especialidades. ¿Qué pasa si de pronto una persona con depresión postparto dice, no, esto se me pasa solito, simplemente tengo que esperar un tiempito que se me baje como toda la parte hormonal? Bueno, mira, en realidad si una mujer no busca ayuda y no se trata la depresión postparto, esta tiende a cronificarse en el tiempo. Entonces, no se va a mejorar probablemente los síntomas. La depresión finalmente tiene periodos de mejoría. No es como que una persona esté deprimida por siempre y por todo el tiempo, a no ser que estemos ante una distimia, pero eso es otro tema.
sino que tiene periodos donde tiene estos bajones anímicos y vuelve y mejora y vuelve en algún otro momento a tener este tipo de sintomatología. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces ustedes me van a decir, pues si se mejoran los síntomas, pues qué importa ir o no, consultar o tratarse o no. Es que cada crisis va a ser peor a la anterior. Y el problema es que hay reportes de casos que han mostrado que mujeres que no han buscado ayuda, que no se han tratado, han terminado en suicidio, y también han terminado en filicidio, o sea, terminan asesinando a su bebé, ¿cierto? Afortunadamente, esto es muy poco frecuente, afortunadamente, pero se presenta. Entonces, mira la importancia, no solamente por la tristeza o como los síntomas que presenta la mamá, sino porque esto puede tener consecuencias también fatales. Y yo creo que una cosa que es muy, muy, muy importante es que cuando una mujer no se trata su depresión postparto, se altera la forma de vincularse con su bebé. Porque una mujer, para poderse vincular, poder empezar como a fomentar el apego no como esto que uno lo dice mal dicho, como patológico, como enfermizo, sino entendiéndose como esa necesidad de cuidar y ser cuidado. Todo eso se empieza a alterar porque yo necesito estar disponible físicamente, mentalmente y emocionalmente para poder saciar las necesidades de mi bebé. Y si yo mentalmente no estoy disponible porque estoy deprimida, ¿de acuerdo? Porque la depresión no me permite pensar en el otro ni pensar más allá de lo que estoy sintiendo. Entonces eso va a hacer también que se afecte la vinculación o la forma como se desarrolla ese vínculo mamá-bebé. Otra cosa que creo que es importante contarte, Carla, es que muchas veces las mamás dicen, es que yo no me atrevo a llorar porque mi hijo después le pego el llanto o le pego la depresión o le doy esa tristeza. Si tú te sientes triste, te sientes agobiado y en ese momento no tienes con quién dejar a tu hijo, pues lo puedes poner a un ladito y llorar simplemente, o explicarle que eso es una emoción y que te sientes triste y que vas a llorar porque estás triste. O sea, tu hijo, por más chirriquitín que sea, por más recién nacido, va a entender que tú te estás sintiendo triste y no se le va a contagiar de cierta forma esa angustia. Inclusive mujeres que empiezan a presentar síntomas de depresión en el embarazo, les da mucho miedo y como que se cohíben de la expresión de la tristeza o de la rabia por hacerle daño al bebé, cuando en realidad termina siendo más perjudicial el no expresar la emoción que el hecho de expresar y simplemente explicarle al bebé, mira, ¿sabes qué? Mamá siente rabia, mamá siente tristeza. Lo mismo pasa con los niños cuando ya los tenemos en brazos. Le podemos explicar, mira, en este momento mamá se siente triste, no te preocupes que mamá se va a poner bien. Y ellos lo entienden perfectamente. Qué bueno, eso es importantísimo saberlo, porque no solamente es la mamá, a veces también es el comentario de la familia como, no llore, cuidadito, que es que eso le afecta al bebé, ¿cierto? O es que mira que le estás transmitiendo eso, o sea, también es un poquito, como decíamos ahorita, desmitificar un poco eso, de no juzgar y más bien como de apoyar y acompañar, ¿cierto? Y entender que es un proceso, pero que necesita ayuda para salir lo mejor posible de ahí. Cuéntanos un poco, esta sintomatología, ¿cuánto tiempo podría durar? Pues mira, en realidad eso es bastante relativo, cuánto puede durar los síntomas, porque como te decía ahora, esto tiende a cronificarse cuando no se detecta a tiempo y no hay como una estadística que diga, estudios que digan dura una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, no. Entonces mira, aproximadamente unos estudios pues que estuve como revisando muestran que más o menos el 64% de las mujeres remiten de los síntomas, es decir, se mejoran, ¿cierto? Pero a la vez, más o menos un 10% tienen recaídas, es decir, vuelven a presentar la sintomatología, y aproximadamente un 7% se cronifica en el tiempo. O sea, los síntomas persisten, ¿cierto? Entonces, a eso vamos. Lo importante es buscar ayuda para lograr obviamente la remisión sintomática o para lograr esta mejoría. Si no tenemos esa ayuda, si no lo buscamos, si no hacemos el tratamiento que se requiere, que es de forma interdisciplinaria con psicología, psiquiatría, terapia de familia, etcétera, y muchas veces con medicación, entonces va a ser mucho más difícil que los síntomas mejoren. Y acá es muy importante, Juliana, lo que nos dices es que las personas entiendan que la ayuda, buscar esa ayuda es de profesionales. O sea,
tienes que buscar ayuda a personas profesionales que sepan, que conozcan del tema, porque muchas veces las personas también se tranquilizan porque, yo sí busqué ayuda, yo me fui, hablé con mi mamá, hablé con mi amiga, que también le haya pasado lo mismo, entonces, ¿cierto? Entonces nos tranquilizamos porque pensamos como, yo sí busqué ayuda, pero no, realmente es personas que sepan, que están alejadas pues como de juicios y prejuicios hacia ti y hacia la enfermedad, sino que son profesionales y que te pueden orientar, como tú decías, tanto desde la parte pues mental como la parte incluso si toca de medicamentos. Una de las preguntas que ustedes me hicieron fue si esta condición es prevenible. En realidad, pues sí y no. ¿A qué me refiero? Como les decía ahora, como esto es una cosa multifactorial, o sea, son muchas las causas que llevan a producir la depresión postparto. Digamos que si yo tengo un antecedente familiar de depresión o yo misma sufrí de depresión en un embarazo anterior, esa carga genética, esa vulnerabilidad genética más lo hormonal que les explicaba, pues no lo puedo controlar. Digamos que esas son cosas que en realidad no podría yo manejar, exacto. Pero por ejemplo esa parte, lo que hablamos ahora de lo psicosocial, el estar acompañada, el no sentirse solo, el tener todos los cuidados, inclusive los controles prenatales, todo ese tipo de cosas, eso que son factores supremamente fuertes y protectores, sobre todo el tener una familia, el tener una buena red de apoyo, me pueden proteger de la depresión postparto, ¿cierto? Pero de todas formas hay otros factores que también suman, entonces a eso me refiero con sí y no, todo depende. Claro, más diríamos es como estar muy alerta y saber cuáles son los síntomas para acudir inmediatamente. Exacto, además, ¿sabes qué? Un estudio que se hizo acá en Medellín, muy bonito, mostró que la conexión de la mamá con el bebé, el hecho de haberse imaginado al bebé, de haber soñado con el bebé, de haber tenido ese contacto, de sentir los movimientos fetales de una forma agradable, son factores protectores de depresión postparto. Entonces, ahí también nuestro hijo, nuestro bebé en camino, juega un papel importantísimo para ayudarnos a la prevención de síntomas. ¿Todas las mujeres embarazadas pueden sufrir depresión postparto? Una regla, pues, no. Que todas sufran, no. De hecho, se habla de que más o menos un 15% de las mujeres sufren depresión postparto, pero no olvidemos que puede existir este 70% de mujeres que pueden tener sintomatología similar, que es el baby blues o el maternity blues, entonces podemos tener esa tendencia a confundirnos, ¿cierto? Entonces, una gran mayoría sí pueden sufrir de este baby blues, pero que se quita solito más o menos en 2 semanas, y una minoría, más o menos, que tampoco es despreciable, por supuesto, porque todo depende de las estadísticas y de los estudios, un 15, un 20%, inclusive aquí en Latinoamérica hay estudios que han reportado más como prevalencia o más casos de depresión postparto, sí lo pueden presentar. Digamos que los estudios muestran unas estadísticas más altas o una prevalencia más alta porque nosotros tenemos mayores riesgos psicosociales que en otros países pues ya digamos desarrollados, ¿cierto? Tenemos mayor índice de violencia intrafamiliar, tenemos mayor índice de condiciones socioeconómicas más bajas, de menor escolarización. Juliana, si una persona, por ejemplo, tiene una pérdida de un bebé, ¿también se consideraría depresión postparto o ya es otro tipo de depresión? En esta pregunta que tú me haces, nos referimos ya al duelo perinatal. Entonces el duelo perinatal puede ser o porque el bebé se me murió cuando estaba en la barriga, o porque el bebé se me murió en cualquier momento, en el posparto, al nacer, en el momento del trabajo de parto, o en cualquier pues, momento que incluya la gestación y el posparto. Y digamos que aquí es esperable, no me gusta hablar cuando hablamos de duelo en términos de normalidad, de qué es normal o no, sino de qué se puede esperar. Es esperable que haya tristeza, es esperable que yo me sienta aburrido, que tenga muchos síntomas similares a los de la depresión, ¿sí? De hecho, el duelo, antes se hablaba que un duelo normal duraba 6 meses, después de 1 año, y ya ahorita no se habla de temporalidad en términos del duelo, porque un duelo puede durar lo que tenga que durar y que la persona salga de él, ¿cierto? El duelo perinatal tiene una particularidad y es que ese dolor, tú aprendes a vivir con él, pero un dolor que nunca se quita, porque es que la muerte de tu bebé, ¿sí?
¿qué me diferencia o qué me habla de que un duelo se me está complicando? Y cuando un duelo se complica me lleva a una depresión, pues en este caso una depresión postparto, una depresión como tal, perinatal, exacto, que es cuando la mujer pierde como absolutamente la funcionalidad en todo, es decir, no tengo ganas de pararme, no tengo ganas de trabajar, no quiero seguir con mi vida, no le encuentro sentido a nada, e inclusive, digamos que hasta cierto punto es esperable que hayan ideas de, ay, ojalá mi Dios se acuerde de mí, es que yo quiero estar con mi bebé, ¿cierto? Pero es diferente cuando ya la mujer no solamente tiene este tipo de pensamientos, sino que ya busca alguna forma de hacerse daño o inclusive pues intentar quitarse la vida, ¿sí? Entonces muchas veces dejan de comer para dejarse morir, o muchas veces piensan como me voy a colgar, me voy a tomar cosas. En ese momento ya decimos, no estamos ante un duelo perinatal, ¿sí? Sino que ya aquí estamos ante una depresión. Digamos que lo que diferencia la tristeza del duelo perinatal y la tristeza de la depresión, en esos términos, es lo intenso de los síntomas. ¿Sí? Porque es esperable que en ambos episodios estemos tristes, ¿cierto? Y que no tengamos ganas de hacer muchas cosas y todo. Pero la intensidad y que ya hayan estas ideas de muerte, no solamente mi Dios se acuerde de mí, sino me quiero hacer daño porque quiero estar con mi hijo, porque no le encuentro sentido a nada. En ese momento ya se tienen que prender las alertas, las alarmas, y ahí sí ya estamos probablemente ante un episodio de depresión y necesitamos un tratamiento diferente al del duelo perinatal. ¿Cuánto tiempo podría esperar la mamá para consultar o podrían consultar inmediatamente? Claro, podría consultar inmediatamente, buscar asesoría para que la persona que la asesore diga, no, sabes que estamos ante un duelo, no te preocupes, esto es esperable en tu duelo, ¿cierto? O por el contrario diga, no, sabes que estamos entrando en una depresión y necesitas un tratamiento diferente. Uno puede inclusive ver eso. A mí me han llegado pacientes que iniciamos con un duelo, la acompaño durante el proceso de duelo, ¿cierto? Y llega en el momento en que, ¡pum!, me empiezan con síntomas depresivos y que yo digo, ¿sabes qué? Ya necesitamos psicofármacos, o sea, medicamentos para poder mejorar esto, porque no, como que ya no es el proceso de duelo esperable, sino que ya estamos ante una depresión. Entonces, hay mujeres que, digamos, en un plazo de unos meses logran empezar a sentirse más tranquilas en cuanto a, y logran hacer su vida, y cuando empiezan a trabajar como que se distraen en el trabajo y pueden trabajar y obviamente siempre con el recuerdo de su hijo y todo, pero logran ser funcionales, ¿sí? Logran volver como a su vida cotidiana en muchos aspectos. En otros les cuesta más, por ejemplo, empezar a salir o empezar a tener encuentros de pareja o lo que sea. Obviamente con su esposo o con su pareja, les cuesta un poco más de trabajo, pero logran empezar a sentirse tranquilas por el mismo proceso. Unos días más tranquila, otros días como que vuelve la tristeza más intensa. Pero ya, cuando lo que te digo, pasa el tiempo, no me quiero parar de la cama, no quiero hacer nada, quiero dejar de trabajar, no le encuentro sentido a la vida, me quiero morir y voy a hacer algo por buscar mi muerte, en ese momento ya son alarmas que de verdad deben estar encendidas para buscar ayuda. Y otra pregunta, cuéntanos, ¿esta condición es exclusiva de mujeres? No. O sea, hay hombres que también pueden presentar, o sea, que también estén atentos. Así es, mira, últimamente se habla un poco más de la depresión postparto en el hombre, que uno no esperaría, y que en realidad, si me preguntas, no hay una etiología clara, no hay una cosa que yo te pueda explicar, porque en la mujer pues es un poco más esperable porque el cambio hormonal, etcétera. En los hombres todavía no hay como una claridad en esto, pero cada vez está siendo más frecuente que en los hombres se presente esta sintomatología. Igual lloran, se sienten vulnerables, sienten que su condición de papá no van a ser capaz. Sin embargo, esto en los hombres es un poco más difícil de diagnosticar y de ver, porque los hombres pues no muestran su vulnerabilidad afectiva, no muestran su tristeza de una forma, digamos, y no hablan. Exacto. El hombre no se va a poner a llorar y no te va a decir, ay, no estoy llorando y no sé por qué. Es muy raro que eso se presente, y lo que hacen estos hombres generalmente es que empiezan a trabajar más. Entonces se meten en el trabajo y tratan de ahogar su tristeza de cierta manera en el trabajo, y por eso es tan poco reconocida esta enfermedad en ellos. Pero mira que se puede presentar tan frecuente como en el 10% de los hombres, o sea, no estamos hablando de una cifra despreciable si te estoy diciendo que las estadísticas muestran que las mujeres pues entre el 15 y el 20, o sea. Muy similar. Exacto, entonces
los hombres también tienen que estar atentos y obviamente también buscar ayuda para el manejo de esto, porque igual, si no se trata ahora, eso se va cronificando en el tiempo y después también vuelve a salir como un cuadro de depresión un poco más fuerte, con una sintomatología más fuerte. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablarnos de este tema tan frecuente, tan importante y que yo sé que les va a ayudar a muchas de estas mamás que o están esperando o ya están en el proceso del posparto. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad que para mí es un gusto hablar de este tema porque sé que parte de la estigmatización que hay sobre el mismo es el desconocimiento, entonces qué rico que por medio de estos medios podemos difundir de qué se trata, de que en realidad es una enfermedad, de que en realidad necesita ayuda, de que en realidad necesita medicación, porque ese es otro tema que también a las familias les da mucho temor y que obviamente el apoyo familiar es fundamental. Bueno, esperamos que todos estos tipsitos, todas estas recomendaciones les ayuden muchísimo, que busquen ayuda y que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, nos lo dejen acá abajito en los comentarios. Yo les voy a dejar también las redes sociales de Juliana para que ustedes la busquen, también si tienen dudas, si quieren tener una cita con ella, para que estén súper bien atendidos. Yo sé que los voy a dejar en muy buenas manos. Muchas gracias. Bueno, los esperamos en un próximo video. Chao.